Saludos mis compañeros ARCs, les habla su servidor Silo y el día de hoy continuaremos con la última parte de la historia de la primera temporada del Phantasy Star Online 2. Un dato que se me pasó mencionar en la parte anterior es que Ryu, el alfa del clan de los cielos de los Dragon King, sobrevivió a la pelea contra Persona. Me disculpo por no haber notado eso en lo que trabajaba en el video anterior. Si no vieron las partes anteriores, se las dejo abajo en la descripción del video. Dicho esto, continuamos. Capítulo 8, Día de la Resurrección. La historia comienza con Rollo contactándonos para comentarnos que la información que obtuvimos de la tundra pues resulta que está interferida, como si alguien quisiera esconder algo. Con la información que llegó a analizar de Naverius llegó a la conclusión de que la tundra no fue formada de manera natural a diferencia del resto del planeta. Y la geografía de toda esa zona le da la impresión de que un meteoro había caído en Averios en el pasado. De momento nosotros somos los únicos que nos ha comentado esta información, ya que pues él mismo quiere ver la tundra por si algo le llegara a pasar. Horas después nos enteramos de que la nave de Rollo se estrelló y aquí conocemos a Sara, una aliada misteriosa. Nos comenta que a Rollo lo intentaron asesinar pero ella alcanzó a salvarlo, lo escondió en una localización en particular y nosotros en buena fe pues tenemos que confiar en ella. Ya yendo a la localización que Sara nos dio, nos encontramos a Rollo malherido pero a salvo. En lo que Rollo sobrevoló la tundra pudo confirmar sus sospechas, la cual fue que los Darker formaron la tundra, es decir, ellos ya tenían tiempo en Averius. Y también puede decir con seguridad que la guerra que ocurrió contra los Darker 40 años antes de los acontecimientos del juego ocurrió en Averius. Y el hecho de que sea el terreno de entrenamiento de los Arcs no es más que una fachada para ocultar algo. Pero surge la pregunta, ¿qué es lo que esconden? Checando el epicentro de la tundra nos encontramos con unas ruinas. Al llegar ahí pues se nota que hay una fuerte actividad de los Darker. Y por este motivo Sara nos dice que tengamos mucho cuidado, ya que los fotones están densos aquí. Algo que no tuve chance de mencionar en las partes anteriores es que los fotones, aparte de ser la fuente de poder de los Ark, también se suele referir como si fuera la fuerza de Star Wars. Por un momento vemos como Sara de repente se pone a hablar sola. ¿Debería hacernos ruido esto? Nah, seguro debe estar hablando con un amigo imaginario. Más tarde nos encontramos con Clarice Clay, una miembro del Consejo de los Seis, es decir, una líder de los Arcs, quien tiene el mal hábito de llamar a todos los que son inferiores a ella como peón. Y debido a que ella es una maga prodigia, pues es la razón de por qué está en esa posición. Y además aquí vemos como su personalidad, de que ella quiere llamar la atención, ella quiere ser adorada. Y también nos volvemos a encontrar con este Regias. Tanto él como con Clarice Clay los engañamos diciéndoles que estamos aquí debido a una misión. Aquí por mera cuestión de instinto, Regias nos aconseja que no debemos actuar sin antes ver todo el panorama. Y después de eso nos dice que mejor acabemos lo que tengamos que hacer aquí y nos vayamos, ya que este lugar es más peligroso de lo habitual. En lo que continuamos explorando las ruinas nos encontramos con un obelisco. Y aquí conocemos a María, una miembro del Consejo de los Seis, es decir, otra líder de los Arcs. Se percata de nuestras intenciones aquí y nos da el siguiente consejo. A veces es bueno que existan mentiras por el bien de todos, ya que la verdad a veces suele ser muy dolorosa y toda esta región no es más que una cicatriz de una batalla que hubo hace 40 años. Toma en cuenta que no puede existir una mentira sin un propósito. ¿Qué es lo que encubrimos? Pues eso depende de ti averiguarlo. Después de haber dicho todo eso, Sara interrumpe la conversación y aquí nos enteramos de que ella es discípula de María. Después de ver una pequeña discusión de maestra y aprendiz, María nos da un último consejo: que tengamos cuidado con nuestros aliados, ya que ellos no son lo que aparentan. Después de compartirle todo lo que descubrimos Rollo, él se pone a juntar todas las piezas. El rastro de los Darker a lo largo de la tundra, el hecho de que en las ruinas fue donde ocurrió
la guerra contra los Darker hace 40 años, guerra en la cual los tres héroes derrotaron a Dark Falz. Y es increíble cómo la simple presencia de Dark Falz cambió por completo todo un ecosistema a lo largo de esa región de Naverius, ya que, repasando, Naverius es un planeta lleno de áreas verdes. Pero todos estos datos no es razón suficiente para que Rollo deba ser silenciado. Los altos mandos tienen que estar escondiendo algo. Ya regresando a las ruinas nos encontramos con Zeno y Echo. Están aquí para investigar la actividad de los Darker en la zona y nos preguntan que si vamos con ellos, a lo que nosotros aceptamos su ayuda. Luego de ver una pequeña discusión que tienen los dos, debido a que Zeno últimamente había estado ignorando a Echo. Pero tras los encuentros con Persona, Zeno lo que quiere es que Echo se vuelva fuerte por su cuenta. Y también hace el comentario de que debemos estar alertas, ya que Zeno siente que algo malo está a punto de pasar. En el trayecto nos sorprende un terremoto, y después de eso conocemos un mago desconocido, quien en un principio dice que es un Ars cualquiera como nosotros. Pero por su forma de expresarse, Zeno se da cuenta de que es Khazra, un miembro del Consejo de los Seis. Debido a que se percata de que nosotros vinimos voluntariamente, él no rechaza que lo acompañemos. Y en este capítulo vemos más notoriamente a los Darkers acuáticos, que se caracterizan por ser vulnerables a la electricidad. Y dentro de los ejemplos tenemos a los cíclopes de coral, pirañas y este animal que no sé qué debería ser. Conforme vamos avanzando nos hacemos la pregunta de por qué la actividad de los Darkers se vuelve más fuerte conforme avanzamos, a lo que nosotros relacionamos con Dark Falz. Khazra responde muy bien, eso ya me ahorra bastante historia. Y nos confiesa que en la guerra de hace 40 años contra los Darkers, Dark Falz jamás fue derrotado. En vez de eso él fue encerrado por medio de magia. Y la creciente actividad de los Darkers es señal de que está despertando. Ya regresando al obelisco nos encontramos con Jettenhart, quien se ve que ya tenía tiempo aquí. Algo que no mencioné en las partes anteriores es que Zeno y Jettenhart ya tenían una enemistad de hace tiempo. Melfonchina, usando el cetro que recuperamos a lo largo de la parte anterior, está rompiendo el sello para liberar a Dark Falz. Khazra llama a ese cetro como la Clarissa y se queda perplejo, debido a que ese cetro se perdió hace 10 años. A lo que nosotros preguntamos por qué Jettenhart quiere liberar a Dark Falz. Y en eso su respuesta es simplemente que él quiere enfrentar al ser más poderoso del universo. Con tal de ganar tiempo, Jettenhart decide entrarle a los trancazos. Después de esa pelea vemos como Jettenhart anda de persistente en querer liberar a Dark Falz. A lo que Jettenhart se pregunta por qué Melfonchina se está tardando tanto en liberarlo. Le pregunta si ella está dispuesta a hacer cualquier cosa por él. A lo que ella responde sin duda alguna. Y sin dudarlo la sacrifica. Y esa acción resultó ser el detonante para romper el sello que mantenía encerrado a Dark Falz. Vemos como la Clarissa instantáneamente desaparece, liberando hacia Dark Falz, y sin dudarlo posesiona a Jettenhart. Y por lo que se ve la posesión es muy dolorosa. Khazra aclara que debido al hecho de que Dark Falz es un ser etéreo, no existe una forma tal cual de cómo matarlo, y por eso tuvieron que encerrarlo. Ya finalizando la posesión vemos como Dark Falz empieza a reaccionar, presentándonos al villano principal de la franquicia. Lo vemos delirando, apreciando el ambiente después de tanto tiempo de haber estado encerrado. Zeno se pone en guardia debido a que ya no tienen enfrente a Jettenhart, a lo que él pregunta ¿quién eres? Vemos cómo esta Echo se asusta al escuchar su voz, y Elder hace el comentario de que nosotros tenemos el honor de ser sus primeras víctimas, y aquí él toma una transformación en la cual
Unos primos terminaron apodando como el Rugal acorazado, por muy buenas razones. Emergency! Code Q! Después de que terminara el combate, vemos como este Elder ni siquiera está fatigado. Es más, incluso nos felicita por ser dignos rivales para él. Kazra se da cuenta de que la situación es mucho peor de lo que él les imaginaba, debido a que Elder todavía se está acostumbrando a su nuevo cuerpo. Zeno se da cuenta de que si nos quedamos moriremos todos, y es necesario huir. Pero Elder no se las iba a dejar fácil. A lo que Zeno le pide a nuestro personaje que saquemos a Echo y a Melfonsina de aquí, ya que analizando las posibilidades se da cuenta de que es mejor que él se quede para contenerlo y así ganar tiempo. Kazra acepta apoyarlo, pero Echo protesta al respecto. Zeno le responde que simplemente si se queda iba a ser un estorbo, y además qué clase de ejemplo sería para nosotros si no velara por la mejor de las posibilidades. Y aquí lo chistoso es que Elder termina diciendo, oigan, ¿ya acabaron de discutir? Y Zeno, ¿qué pasó? ¿El ser más malvado del universo nos está dando chance de escapar? A lo que Elder responde, no es divertido matar cobardes. Aunque nosotros también protestamos, no nos queda de otra más que hacerle caso a Zeno. Después de ver cómo Dark Valls emergió como un ser del tamaño de una luna, Echo ya temía lo peor con respecto al destino de Zeno. Luego de eso tenemos una pelea contra Dark Valls y sus heraldos. Si quieren ver a detalle esta pelea, les dejo un link en la descripción del video. Y una cosa que esta pelea marcó fue la tendencia del tema final, el cual es un remix del opening del Phantasy Star Online 1, el cual encontrarán en la descripción del video, al igual que con las partes anteriores de este recopilatorio. Luego de esa pelea, Elder se sentía eufórico, debido a que toda la pelea que acaba de pasar él la veía como un juego. Y verán, una cosa que ocurría con otros juegos de la franquicia era que Dark Valls siempre fungía como jefe final y ahí se acababa la historia. Pero en este caso la cosa era muy diferente. Resulta que esta vez peleamos contra más de un Dark Valls a la vez. En este caso la segunda Dark Valls que vemos es Dark Valls Apprentice, la reina de los Darker insectos que vimos en la parte anterior. Y al igual que Elder, ella todavía se estaba acostumbrando al nuevo cuerpo que tiene. Y también nos presentan a Dark Valls Double, pero aquí todavía no vemos cómo son sus minions o su personalidad. Lo que sí, los fans los apodaron como los gemelitos diabólicos.
Y también vemos que en la reunión se encontraba Persona, pero curiosamente la única que lo conocía era la aprendiz, quien le dio ese nombre por el hecho de su máscara. Y aquí lo vemos delirando por el hecho de que nos vio como oponentes dignos y iba a estar volviendo una y otra y otra y otra vez hasta desquitar los años que estuvo encerrado. Ya habiéndose calmado las cosas, vemos cómo está esta Melfonchina, quien se recuperó después de lo que Jettenhard le hizo. Y aquí una cosa que yo critico es cómo es que ella no fue enjuiciada por haber ayudado a liberar a Dark Falz. Ya ni siquiera el haber puesto una escena en la que nosotros abogamos por ella. Después de lo que pasó, nosotros y Afin nos pusimos a investigar acerca de los encuentros que los Arcs han tenido con Dark Falz en el pasado y nos ponemos a repasar los hechos. El primer encuentro fue en la guerra de hace 40 años contra los Darkers, guerra en la cual supuestamente los 3 héroes mataron a Dark Falz, pero en realidad resultó que lo encerraron, como acabamos de ver. Y en dicha guerra murió la primera Clarice Clays. La niña que vimos hace unos minutos es la tercer Clarice Clays. Ella porta ese nombre como un título en honor a dicha maga de antaño y el incidente de hace 10 años. En este caso, Afin puede decirnos lo que pasó debido a que él lo vivió. Tal y como pasó en la nave de Temis, los Darker llegaron sin advertencia, matando a todos los que se encontraban en su camino, y aquí nos confiesa que la persona especial que él está buscando es su hermana, debido a que en aquel día él recuerda como una sombra se la llevó. Ya para finalizar este capítulo, nos encontramos con Kazra y Echo, con tal de que nos cuente qué fue lo que le pasó a Zeno. Poco después de que nos fuimos, Kazra y Zeno continuaron peleando contra Dark Falz, pero al ver que eventualmente los iba a matar a Zeno, propuso separarse, y como si hubiera sido un movimiento bien planificado, Elder lo persiguió. Pero lo que Kazra no comprende era por qué Elder se estaba enfocando tanto en Zeno. A lo que corresponde que eso se debe a Jettenhard, la persona que Elder posesionó. Echo nos recuerda que Jettenhard y Zeno ya tenían una enemistad desde hace mucho, y esa fue la razón de por qué Elder andaba tan insistente con él. Ya después de que Kazra se marcha, esta Echo tiene la esperanza de que él todavía sigue vivo debido a que nunca encontraron su cuerpo o alguna evidencia que indique qué fue lo que le pasó. Y en lo que Zeno está ausente, Echo se propone a volverse más fuerte para demostrarle a Zeno de lo que es capaz para cuando regrese. Capítulo 9. Arcs y Dark Falz. En el caso de este capítulo se divide en 3 pequeñas historias, las cuales van a ver a continuación. Capítulo 9.1. El gran campeonato de los Arcs. Después de los acontecimientos con Dark Falz, Huey, un miembro del Consejo de los 6, quien tiene un complejo de superhéroe, anuncia un torneo, con el propósito de ver qué tan preparados están realmente los Arcs a la hora de enfrentar a Dark Falz o cualquier otra amenaza que surja repentinamente. Y con la autorización de Reyes, cómo dar marcha atrás con esto. En la versión original de la historia, diversos personajes secundarios nos preguntan si quieren ser nuestros compañeros. En el caso de los instructores de las clases, Lisa, Marlo y Osa resaltan que hay que olvidar las diferencias entre las clases y unir fuerzas para poder enfrentar a Dark Falz, ya que ahora ya no estamos en tiempos de tomar las cosas a la ligera. Todos se ven entusiasmados al querer participar en este torneo, todos a excepción de Aki, quien no está interesada en probar su fuerza. Rera, al escuchar el torneo, lo interpreta como una prueba de fuerza parecida a lo que su clan suele hacer, y si pudiera no dudaba en participar. La ruta que volvieron canon fue sin duda alguna la que escogemos a Afin como compañero, y en esta escena Afin nos hace el comentario de que últimamente se ha sentido ansioso, pero desconoce el por qué. Ya en el día del torneo, Huey lo inaugura dando un discurso muy motivacional. El objetivo del torneo es simplemente moverse desde el bosque hasta las ruinas en el menor tiempo posible. Repentinamente Clarice Clays interrumpe el discurso de Huey
para hacer el comentario que quienes tengan los mejores resultados van a poder tener una pelea de exhibición contra ya sea Huey o ella misma. Y voy a ser honesto, este capítulo fue el único que me dio flojera grabar en tema de acción. Después de haber peleado contra varios animales nativos y algunos Darker, llegamos a un punto de descanso y Afin no deja de sentir ansiedad, sin saber realmente el porqué. Inmediatamente Huey da un estatus con respecto al torneo. Nuestro equipo va en primer lugar y a la par están los instructores Osa y Marlu. Y en tercer lugar están el equipo de Patty y T. Aquí quisiera hacer una pausa para comentar un detalle. Si escogíamos de compañeros a cualquiera de los otros personajes, en esta escena ellos nos hacían el comentario de que estaban orgullosos de nosotros por habernos vuelto fuertes en poco tiempo. Ya continuando con la historia, en lo que Huey da el estatus del torneo, Clarice Glaze lo critica por andar leyendo unas notas. Y a lo que Huey responde: verás, Clarice Glaze, convertirse en un adulto es algo muy triste y a veces simplemente te tienes que apegar al guión. Ya llegando a las ruinas, Huey nos felicita por haber completado el torneo, pero repentinamente la transmisión es interrumpida. Nosotros percibimos cómo el ambiente repentinamente cambia y Afin se da cuenta de que hay alguien observándonos, y entonces la aprendiz se manifiesta frente a frente con nosotros. El motivo de por qué está aquí es porque quiere conocer a nuestro personaje, ya que ella busca comprender cómo fue que le ganamos a Elder. Afin se percata de que hay algo familiar en la aprendiz. Antes de cuestionarla, la aprendiz deja en claro que no está en plan de pelear, pero a la próxima que la veamos sería nuestra enemiga. Y después de este encuentro, Afin se percata de que la causa de su ansiedad era porque sentía la misma sensación que en el día en el que hicieron su prueba de supervivencia al principio de la temporada. Y además él se quedó en shock por varias especulaciones que él tiene en su mente. Antes de avanzar, quisiera mencionar brevemente los finales alternos de este capítulo. Si escogemos a Sara específicamente como compañera, tenemos un enfrentamiento contra Huey, quien confiesa que tiene un entrenamiento riguroso del cual Saitama, el One Punch Man, estaría orgulloso de él. Y si escogíamos a los demás, peleábamos contra Clarice Glaze, quien resultó ser una mala perdedora. Y además Huey le hace el comentario de que ya le tocaba saborear la derrota. Y eso sí, no duden que ella se desquita con él. Capítulo 9.2. Encuentros inesperados. La historia comienza cuando nosotros recibimos la notificación de que los Darker están merodeando en las canteras de Liripa, alertando a los robots y así convirtiendo la región en una zona de guerra. Esta zona pues es el principal asentamiento de los Lillipans, por la simple razón de que aquí abunda el agua. Y además Fourier nos pide de favor que si vemos a Afin que lo vigilemos, por el hecho de que últimamente lo ha visto muy deprimido. En lo que exploramos las canteras vemos a Afin corriendo, y a nosotros nos saca la duda de ¿en qué se estará metiendo ese muchacho? Después de haber seguido a Afin, él se disculpa por habernos preocupado y nos comenta la razón de por qué últimamente había estado deprimido, y se debe a que en lo que investigó el incidente de hace 10 años, al final del capítulo pasado, a él le perturbó el hecho de que nadie recuerda nada de lo que pasó ese día, no a detalle por lo menos, como si les hubieran borrado la memoria repentinamente de los eventos de aquel día. Sumando aquel encuentro que tuvimos con la aprendiz en la historia pasada, le surgió la fuerte necesidad de encontrar al aprendiz ya para quitarse ciertas dudas que tiene. Al encontrar al aprendiz, la vemos balbuceando con respecto a que no recuerda dónde está su cuerpo. Ella se percata de nuestra presencia, resaltando que este es nuestro segundo encuentro. Afin no duda en confrontarla y le pregunta que si el cuerpo que tiene lo consiguió hace 10 años. Y a lo que la aprendiz pregunta: ¿cómo es que sabes eso? Y aquí Afin hace varias afirmaciones. La misma cara, el mismo lenguaje corporal, no tengo dudas al respecto. Y la aprendiz: ¿qué tanto balbuceas? Escúpelo.
Y aquí Abin le reclama al aprendiz con que el cuerpo que tiene poseído es de su hermana Yukrita. Y en el momento en el que Abin menciona ese nombre vemos cómo el aprendiz reacciona, pudiendo apreciar cómo hay una lucha interna en ella misma. Inesperadamente un villano desconocido manda un minion a interferir, a lo que el aprendiz simplemente se refiere a ese villano desconocido como una persona muy hostigosa. Completed. Luego de esa pelea, Abin resalta que le cuesta asimilar que el aprendiz tiene poseída a su hermana, a lo que nosotros le decimos de consuelo que ella logró recordar algo. Ese comentario le da algo de esperanzas, pero sin embargo no cambia el hecho de que él necesita estar solo para reflexionar. Capítulo 9.3. Ya no estoy ahí. La historia comienza con nuestro personaje siendo abducido por los Darker, y por suerte nos llegamos a encontrar con esta Melfunchina, quien nos comenta que se dejó abducir a propósito por los Darker, ya que ella había escuchado reportes de otros Arks que habían sido abducidos, que Elder está cuidando las colmenas Darker. Aquí nada más hago una aclaración. Las colmenas Darker son nave ciudad que Elder alcanzó a destruir en sus invasiones a la flota. En lo que nos abrimos paso a lo largo de la colmena Darker, encontramos clones Darker, los cuales se originan de jugadores que fueron abducidos por los Darker de manera aleatoria, y ese sistema sigue vigente hoy en día. También peleamos contra naves infectadas y diversas alimañas. Mientras vamos avanzando, Melfunchina nos hace el comentario de que Jetemhart en el pasado era una persona muy diferente. Hasta Zeno solía respetarlo, y la plática es interrumpida por una clon de Melfunchina, quien confiesa los más oscuros secretos que ella tiene, revelándonos que ella tenía una hermana mayor, la cual era la verdadera novia de Jetemhart, y ella estaba celosa de esa relación, ya que ella también estaba enamorada de él. Y no fue hasta el incidente de hace 10 años, cuando los Darker atacaron, su hermana se sacrificó para salvarla. Pero ella, en vez de llorar, de lamentar su pérdida, se alegró de que su hermana ya no estuviera ahí. Y al ver a Jetemhart perplejo por haber perdido a su novia, ella usurpó su identidad y satisfació la locura de Jetemhart. Wow, y yo pensaba que las ex de mis amigos estaban locas. Ya llegando al punto de extracción nos encontramos con este Elder, a quien vemos hablando con alguien quejándose de que se le hace aburrido estar cuidando las colmenas de los Darker. Y al percatarse de nuestra presencia ve a Melfunchina, a quien le da un sincero agradecimiento por haberlo liberado, y en eso ella no duda en reclamarle para que libere a su novio. Y Elder se transforma en el Rugal acorazado y tenemos otra pelea contra él. Y mejor me salto esta pelea porque simplemente 2 veces en un mismo video como que no. Ya concluyendo la pelea, Elder decide pararla por el simple hecho de que se le hace aburrido pelear en este lugar. Y en esta escena podemos ver cómo Melfunchina le ruega a Elder que libere a Jetemhart. Y Elder sarcásticamente le responde: ah, claro, nada más dime tu verdadero nombre. Y él, al ver a la Melfunchina dudar, terminó dándole lástima y mejor se fue. En esta escena, luego de reflexionar, Melfunchina se da cuenta del peligro en el que se había metido a propósito, aprendiendo a valorar más su vida, y agradece que nosotros estuviéramos con ella, ya que no sabe qué le pudo haber pasado si no hubiésemos estado ahí. Nos pide el favor de que no digamos esto a nadie, y ya por último ella nos confiesa su verdadero nombre, el cual es Melrondia. Antes de finalizar el capítulo, solo quisiera mencionar que estas últimas 2 historias originalmente eran parte de la segunda temporada. En cuanto a por qué hicieron ese cambio,
Están a punto de verlo ahora mismo. Capítulo 10. La Idol y el dragón. La historia de este capítulo comienza cuando surgen noticias de que una idol está teniendo mucho éxito alrededor de las naves ciudad a lo largo de la flota. Y aquí capaz va a haber quienes me abuchen por esto, pero sinceramente yo no aguanto la voz de Kuna, la idol. Uy, de veras como no aguanto su voz. A lo largo de toda la temporada llegamos a conocer a una espía. No la había mostrado previamente por el simple hecho de que todos sus diálogos iban enfocados para este capítulo en particular. Y también habíamos tenido uno que otro encuentro esporádico con el dragón. Pero como dije, esos datos eran irrelevantes hasta este capítulo. Y el conflicto aquí es que el dragón pues supuestamente era un Arx y la espía lo acusa de traición. Créanme, de no ser por las historias del capítulo 9, la transición de Dark Falls a esto pegaba más duro. En esta escena cachamos a la espía tarareando una canción cuando aparece un Darker de la nada, pero es salvada repentinamente por el dragón. Y aquí nos enteramos que la relación que tienen los dos es todo un drama de hermanastros. Y aquí vemos cómo el espía demuestra rencor hacia el dragón por la traición que cometió. Si están pensando de momento que esta última historia no tiene sentido, no los culpo. Muchos fans también pensamos lo mismo. Yo lo que especulo es que después de la historia de Dark Falls iban a concluir la temporada originalmente con una historia para mantener en suspenso a los jugadores. Pero esta trama secundaria se les olvidó por completo. Y los escritores, al no querer tocar más esta historia para la segunda temporada, mejor la pusieron como el último capítulo. Bueno, esa es mi teoría por lo menos. Luego de escuchar a la idol tararear exactamente la misma melodía, usando nuestras super actividades detectivescas, llegamos a la conclusión de que la espía y la idol son la misma persona. Y ella confiesa que sus superiores la forzaron a ser una idol para calmar a las masas después de todo el bullicio que ocasionó Dark Falls. Sin embargo, ella descubrió su gusto por cantar, y fue el por qué ella no se quejó. Luego de esto nos enteramos de que una ciudad está siendo atacada por los Darker, a lo que Kuna, quien ya no revela su nombre, da por hecho que donde hay Darkers, el dragón aparece. En esta escena pues simplemente nos enteramos que Kazra ya conocía a Kuna, pero por cuestiones de trabajo. Kazra hace mención de que el dragón está en un estadio en el cual estaban haciendo pruebas de sonido debido a que ahí iba a tocar una idol, y a lo que nosotros decimos, el dragón te quiere escuchar cantar. Después de un rato de estar peleando contra Darker, Kazra nos llama para comentarnos de una investigación que él ha estado haciendo. Él había descubierto una serie de experimentos con un mutágeno, el cual tenía el propósito de mejorar la resistencia de los Arks hacia la infección de los Darker. Pero el mutágeno debió probarse en humanos, pero por alguna razón decidieron probarlo con el dragón. Y en consecuencia pues él se volvió berserker y voló en 1000 pedazos la instalación en la que se hicieron las pruebas. Y además nos enteramos que algunos Dragon King resultaron ser sensibles a ese mutágeno, por lo que más dragones como él surgieron. Y tras escuchar todo esto, Kuna se da cuenta de por qué el dragón hizo lo que hizo. Al llegar al estadio y confrontar al dragón, Kuna se da cuenta de que él está sufriendo. Kuna le pide respuestas para saber qué fue lo que pasó, pero el dragón se niega a hablar. Y vemos como él está al borde de salirse de control. Y aquí comienza una pelea en la que suena una melodía muy inspiradora. Va a haber cortes en la siguiente pelea, pero les dejaré en la descripción del video la canción completa para que la escuchen si quieren. Dicho esto, continuamos. Emergency Code Q.
Luego de esto vemos cómo el dragón se escapa, o más bien, lo dejamos escapar. Y después de este encuentro, Kuna terminó teniendo una perspectiva muy diferente del conflicto con el dragón. Luego de eso tenemos una escena en la cual Kuna busca perdonar al dragón usando esa voz que tan mal me cae. Después aquí nos llama para comentarnos que Rera se percató de algo con el dragón Berserker y nos confirma que ella percibe como la conciencia de ese dragón poco a poco se está desvaneciendo. Eventualmente él ya no tendrá control sobre sí mismo y andaría matando todo lo que se encontrara en su camino, al igual que los Darker. Ella junto con su clan deciden preparar una tumba para ese dragón. A pesar de que él no nació aquí, su espíritu pertenece al planeta. Después llegamos a la tumba que los Dragon King prepararon para el dragón Berserker. Kuna tarareando la canción que habíamos escuchado previamente, en plan de atraerlo y así aplicarle eutanasia por su bien. Y como pueden ver, él está peor que como lo vimos en la pelea anterior. Luego de ver un último drama entre ellos dos, nos salen de la nada con que Kuna es una miembro del Consejo de los Seis también, número 0 para ser más específicos. Y aquí comienza la batalla culminativa. Emergency Code Geass. Completed. Y luego de ver esta pelea, resulta que el dragón llama a esta Kuna pidiendo como último deseo antes de morir que cante la canción. Kuna le reclama que él tuvo toda una vida para hablarle y lo hace justo cuando ella está a punto de morir. Y vemos desde la perspectiva del dragón cómo su vida está desvaneciéndose poco. Y a partir de aquí empieza a cantar la canción que están escuchando ahora mismo. Luego de eso pasamos a los créditos. Luego de todo ese drama, Kuna nos agradece por haberla apoyado y transformándose en su faceta de espía, nos comenta que si llegáramos a necesitar ayuda de ella, con gusto nos devuelve el favor. Y con eso terminamos la historia de la primera temporada. Perdónenme si este video duró mucho, más de lo habitual, pero yo ya quería terminar de hablar de la historia de la primera temporada del juego, porque créanme, es la más larga de todas. Les aseguro que las próximas temporadas van a ser mucho más cortas que esta. Yo espero que a lo mucho me llegue a tomar 2 partes cada temporada. En cuanto a este último capítulo, al menos yo creo que no es del todo malo, pero el principal problema que tiene fue simplemente el momento en el que llegó. Como capítulo para cerrar la temporada no me convence sinceramente. Y sobre todo porque la historia se me hizo demasiado melosa para mi gusto. En fin, si hubo puntos que no comprendieron de la historia, ni se molesten en rebuscar, porque ya viendo la historia en retrospectiva, yo diría que esta es la temporada de las preguntas, y la segunda temporada que próximamente hablaré al respecto es la temporada de las respuestas. Si les gustó el video, dejen un comentario, suscríbanse y espero que pasen un buen día.